profesora, compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad nos ha tocado exponer a mi grupo sobre los antiácidos, el grupo es el número 1. Estamos conformados por Canasa Luque Roxana, Quiliche Bautista Luz, Quispe Guarguache Edith, Ramos Gisela y mi persona, ¿no? Porras Quintana Style. Para empezar con la exposición, les voy a hablar acerca de la acidez estomacal. La acidez estomacal es un exceso del ácido clorhídrico, en cual esto al regresar por el esófago nos va a producir ardor y dolor, ¿no? En lo que es en la parte del pecho y en la garganta. Esto puede empeorar después de cada comida o después del desayuno, almuerzo o cena, o tal vez cuando uno también esté acostado, ¿no? De esa manera. La acidez es muy común, ya que en muchos casos de la mayoría de las personas vemos, ¿no? Vemos que de alguna u otra manera llevan una vida acelerada, ya sea por el trabajo, por los estudios o por otras razones, ¿no? En lo cual eso hace que de alguna u otra manera descuidemos, ¿no? Descuidemos de nuestra buena alimentación, en lo cual a veces, tal vez, ¿no? Le doy un ejemplo, a veces yo también en el trabajo, ¿no? Digamos, excedo a veces comprando comidas chatarras, o a veces también el consumo de las gaseosas, ¿no? Por todo eso a veces hace que uno de alguna u otra manera no estemos llevando una buena calidad de vida. Por tanto, tal vez también hay que, digamos, de alguna u otra manera tomar la conciencia, ¿no? Tomar la conciencia de poder mejorar eso, de evitar de consumir comidas nuevamente no recomendadas, ¿no? Para así con el pasar el tiempo no tengamos que estar acudiendo a un médico para que nos esté dando un diagnóstico o recomendándonos algo, ¿no? Para estar comprando a la botica, todas esas cosas. O para evitar todas esas cosas, ¿no? Entonces, ahora, con los cambios de estilo de vida, damos a conocer que también, por ejemplo, en los casos más comunes, ¿no? Que son para la acidez, también encontramos son los medicamentos en lo que son las boticas, ¿no? Ya acerca de esos medicamentos ya le va a hablar mi compañera más adelante. ¿Por qué se produce? Nuestro estómago produce de manera natural el ácido clorhídrico, el cual contribuye con la digestión de los alimentos. ¿Qué pasa cuando esto excede? Pasa que a la persona de alguna otra manera le va a generar ardor, acidez, náuseas, vómitos, todos esos malestares, ¿no? Entre otras cosas más, etc. Causas. En las causas encontramos lo que es la relajación anormal del esfínter esofágico. Al pasar esto, el ácido regresa al esófago y causa la acidez. Los malos hábitos alimentarios. Consumo del alcohol, consumo de los tabacos, consumo de las gaseosas, consumo también a veces de las comidas grasas, como los chicharrones, como a veces también excedemos con lo que es el pollo a la brasa, ya muchos me entenderán, ¿no? De esa manera a veces también podemos prevenir, ¿no? O también a veces también por lo que son los consumos de los medicamentos, ¿no? En otras palabras, la automedicación. Eso también hace que nos lleve a sufrir a graves consecuencias, ¿no? Más adelante. Para terminar con lo que es la acidez, también producimos al estar acostado o inclinado, puede empeorar, ¿no? El reflujo. De esta manera estaría terminando con mi exposición. De alguna otra manera agradezco de todo corazón a mis compañeros que de alguna otra manera hemos compartido, y bueno, de esta manera doy pase a la siguiente compañera que va a exponer. Gracias. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Luz Quiliche Bautista. Me ha tocado explicar un poco sobre los factores de riesgo de la acidez, qué son los antiácidos y cómo funcionan los antiácidos. Los factores de riesgo de la acidez
En la mayoría de casos son producidas por comidas o bebidas en algunas personas. Tenemos, por ejemplo, las bebidas alcohólicas, tenemos las bebidas cítricas, las cosas que tengan menta, cafeína, los chocolates, tomates, cebollas, las comidas muy grasosas, las comidas muy condimentadas y las comidas muy picantes. Tenemos dos casos muy importantes que son el sobrepeso y el embarazo, que también suelen producir o corren el riesgo de producir acidez estomacal. ¿Qué son los antiácidos? Los antiácidos son sustancias que tienen la capacidad de neutralizar o bloquear los ácidos producidos por las células del estómago. Es decir, ayudan a tratar la acidez estomacal. Generalmente son sustancias alcalinas o básicas. Existen otras sustancias que actúan disminuyendo la producción de ácido en el estómago, en lugar de bloquearlos cuando ya se ha formado. Este efecto se obtiene modificando el funcionamiento de las células cargadas de producto, encargadas de producirlos, especialmente a través del bloqueo de las zonas específicas de las mismas. Estos medicamentos son los llamados bloqueadores de receptores H2 o los inhibidores de las bombas de protones. Los antiácidos se dice que los antiácidos se usan desde hace muchísimos años para tratar a personas que sufren trastornos asociados a la acidez gástrica, como son los síntomas por gastritis, inflamación del estómago, inflamación de la mucosa del estómago. Enfermedades, úlceras pépticas, ¿no? Úlceras pépticas, dispepsias no ulcerosas, mala digestión, entre otros. Los antiácidos han sido muy utilizadas debido a la frecuencia que ocurren estos problemas. Ahora explicamos un poco cómo funcionan los antiácidos. Los antiácidos son sustancias básicas o alcalinas, como ya lo había mencionado, es decir, son lo contrario de un ácido, pero además al unirse a estos son capaces de combinarse y formar sustancias que no son ni ácidas ni alcalinas, sino neutras. Por ello se dice que los antiácidos son neutralizantes. Cuando el ácido del estómago entra en contacto con un antiácido, se formará agua y una sal. Esta reacción es rápida, por lo tanto, el efecto de un antiácido vendría a ser también mucho más rápido. Muchos antiácidos se combinan en una misma tableta. Por ejemplo, se puede combinar el carbonato de calcio con el hidróxido de magnesio. La finalidad de estas combinaciones es potenciar el efecto de cada componente, pero usando una mínima cantidad de cada uno. También se puede optimizar la función de un antiácido. Además de utilizar el efecto bloqueante sobre el ácido formado, se va a añadir un medicamento que va a disminuir la producción del ácido en el estómago. Tiene como nombre la famotidina. La famotidina va a disminuir la producción de ácido por parte del estómago. Esto último no solamente nos ayuda a que el efecto sea más rápido, sino también hace que dure más tiempo en el organismo, ¿no? La famotidina va a ayudar a neutralizar el ácido clorhídrico que tenemos en el estómago. Bueno, eso ha sido mi pequeña explicación. Gracias. Mi nombre es Roxana Sarita Canasa Luque. Soy del grupo de los antiácidos. Hay tipos de antiácidos. Hay una posibilidad de tratar los síntomas de la acidez estomacal con los antiácidos.
Estos fármacos neutralizan, reducen y equilibran el exceso de ácido que segrega del estómago para proporcionar un alivio de los síntomas de la acidez. Los antiácidos actúan regulando su pH. Los niveles del pH en el estómago deberían comprenderse entre los 3.5 y los 4 puntos. Si fueran inferiores, la sensación de ardor y quemazón pueden presentarse. Existen dos tipos de antiácidos sistémicos y antiácidos no sistémicos. Los antiácidos sistémicos son fármacos que se absorben por el organismo de manera transitoria. Su acción es rápida, pero poco duradera y con un efecto rebote. Un ejemplo es el medicamento más antiguo, que es el bicarbonato de sodio. Al contrario, los antiácidos no sistémicos tienen una acción más lenta, duradera y no producen efectos secundarios. Un ejemplo son las sales de aluminio, de magnesio y de calcio. El objetivo de los antiácidos es neutralizar el ácido clorhídrico e inhibir las pepsinas activas del estómago, para así mantener el pH gástrico en sus niveles adecuados por más tiempo. Con esta acción se consiguen reducir los síntomas de acidez, proporcionando alivio de los síntomas. Bloqueadores de receptores H2. Los bloqueadores H2 se usan para aliviar los síntomas del reflujo de ácido o alguna enfermedad de reflujo gastroesófago. También trata una úlcera gastroduodenal. Existen tipos de bloqueadores H2, como la famotidina, simetirina, ranitidina y la nisatidina, en cápsulas. Sus efectos secundarios son poco frecuentes, como en la ranitidina y la famotidina, que produce dolor de cabeza, y en la simetirina se presenta la diarrea, mareo, erupciones cutáneas y ginecomastias. Inhibidores de la bomba de protones. Los inhibidores de la bomba de protones se usan para aliviar los síntomas del reflujo gástrico o enfermedades del reflujo gastroesofágico. Trata la úlcera duodenal o una úlcera estomacal. También trata el daño de la parte inferior del esófago del estómago, que es causado por el reflujo gástrico. Los tipos de inhibidores son el omeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol y el esomeprazol. Al ser un profármaco que requiere un medio ácido para activarse, su efecto se ve comprometido si se usa de manera concomitante con otros agentes antisecretorios, como los antagonistas del receptor H2 de histamina. Como efectos adversos importantes, se ha relacionado con el síndrome del rebote, de hipersecreción ácida, deficiencia de vitaminas B12, fracturas por fragilidad ósea, poliposis gástricas y a corto plazo como la neumonía. Gracias. Mi nombre es Edith Quispe Arhuachi, soy de farmacia de sexto ciclo. En esta oportunidad voy a hablar de cuándo usar los antiácidos. Los antiácidos nos ayudan a tratar la acidez gástrica, que funcionan como neutralizantes del ácido gástrico. ¿Y cuándo usar los antiácidos? Los antiácidos son un buen tratamiento para la acidez gástrica, que sucede de vez en cuando. Se deben de tomar aproximadamente 1 hora después de comer o cuando tengamos acidez gástrica. Los antiácidos no pueden tratar problemas más serios, como la apendicitis, la úlcera estomacal, los cálculos biliares o problemas intestinales. Si nosotros presentamos estos síntomas, dolor o síntomas que no mejoran con los antiácidos, síntomas todos los días o por la noche, náuseas y vómitos, sangrado de las deposiciones o deposiciones oscuras, distinción o cólicos, dolor en la parte
baja del abdomen o en un costado o en la espalda. Diarrea grave o que no desaparece. Fiebre con dolor abdominal o dolor torácico o dificultades para respirar. Problemas para tragar, pérdida de peso que no tiene explicación. Y cuando presentamos todos esos síntomas, debemos de consultar con el doctor si necesitamos usar antiácidos la mayoría de los días. ¿Y cuáles son sus efectos secundarios de los antiácidos? Podemos tener efectos secundarios por tomar estos medicamentos, porque los antiácidos están hechos con 3 ingredientes básicos. Si nosotros tenemos problemas, debemos de probar con otras marcas, porque las marcas con magnesio pueden causar diarrea, las marcas con calcio o aluminio pueden causar estreñimiento y en muy raras ocasiones las marcas con calcio pueden causar cálculos renales u otros problemas. Si nosotros tomamos en grandes cantidades los antiácidos que contengan aluminio, podemos estar en riesgo de pérdida de calcio, lo cual puede llevar a la presencia de los huesos débiles, que son los osteoporosis. Los antiácidos pueden cambiar la manera en que el cuerpo absorbe los otros medicamentos que nosotros tomamos. Lo mejor es tomar cualquier otro medicamento, ya sea 1 hora antes o 4 horas después de tomar los antiácidos. ¿Y cómo podemos prevenir la acidez estomacal? Podemos prevenir a evitar el consumo de grasas picantes, las frituras, los cítricos, el ajo, la cebolla cruda, los chocolates y la miel, y no fumar, limitar las bebidas azucaradas, el alcohol, y no abusar del mate, el café, tratar de no usar ropa muy apretada, comer pocas cantidades pero varias veces al día, y evitar hacer ejercicios físicos después de comer. Y debemos de masticar varias veces los alimentos y tragar en pequeñas porciones. Y también debemos de evitar de acostarnos antes de las 2 horas siguientes a una comida, y debemos de evitar el sobrepeso porque aumenta el reflujo. Gracias. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Soy la alumna Gisela Ramos y a mí me ha tocado hablar sobre fármacos antiácidos. Uno de los fármacos que tenemos es la ranitidina. La ranitidina se usa para prevenir y tratar los síntomas de la pirosis, también conocida como acidez, asociada con la indigestión ácida y con un sabor agrio en la garganta o en la boca. La ranitidina se usa para tratar úlceras y reflujos gastroesofágicos. Tenemos la ranitidina viene en presentación de tabletas, gránulos efervescentes y jarabes. Generalmente la ranitidina se toma de 1 a 2 veces al día. Para prevenir los síntomas se toma de 30 a 60 minutos antes de las comidas para poder prevenir el calor estomacal. Sus efectos secundarios de la ranitidina son dolor de cabeza, diarrea, vómitos y dolor estomacal. Otro de los medicamentos que también tenemos es el acidino tabletas masticables. Su principio activo es el malgadrato más la simeticona. El acidino es indicado en todos los cuadros de hiperacidez y síntomas de malestar gástrico. El acidino se debe tomar 1 tableta 4 veces al día, 1 hora después de las comidas y 1 antes de acostarse. Sus efectos adversos son cambio de estado de ánimo y también a largo plazo puede dar osteoporosis u osteomalacia. También tenemos el bismutol. Su principio activo del bismutol
es el bismuto subsalicilato. El bismutol está indicado para tratamientos de diarrea y malestar digestivo como acidez e indigestión. Su presentación del bismutol tenemos para adultos y para niños. Para adultos es de 30 mililitros y para niños es de 15 mililitros. Se debe de tomar el bismutol 3 veces al día. Sus efectos adversos que tiene el bismutol es oscurecimiento de la lengua, coloración de las heces, náuseas y vómitos. También otro de los medicamentos que tenemos es el Melopral tabletas. Su principio activo del Melopral es el pantoprazol. El pantoprazol es un inhibidor de la bomba de protones, medicamento que reduce la cantidad de ácido producido. Este tratamiento está relacionado con el estómago e intestinos. El Melopral se debe de tomar 2 veces al día y sus efectos adversos que tiene son dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor de articulaciones y diarrea. Muchas gracias.